Uno, dos. Muchas gracias. Un feliz sábado para todos. Bien, el resto del tiempo que nos toca, vamos a estar hablando acerca, como hoy es también primer sábado del mes, hablando acerca del reavivamiento y de su relación precisamente con la misión de la iglesia. Lo hemos titulado Un llamado urgente al reavivamiento. Queridos hermanos, Dios le está haciendo un llamado singular y le ha hecho un llamado singular a la iglesia adventista del séptimo día, con el propósito de que la iglesia pueda cumplir con el papel para la cual fue llamada en los últimos días de la historia de este mundo. Pero desde la perspectiva humana, el rápido cumplimiento de la gran comisión de Cristo representa un desafío en este tiempo. ¿Saben ustedes por qué? Permítanme, voy a retirar la mascarilla como estoy lejos de ustedes. ¿Saben ustedes qué sucede? La tasa de crecimiento de la población mundial guarda mucha diferencia en la tasa de crecimiento de la iglesia, o sea, de bautismos en la iglesia. Cada vez nace más gente y cada vez esas tasas se están diferenciando una de la otra. Es decir, por cada la relación entre adventista y no adventista cada vez es mayor. Y a menos que suceda algo especial, a menos que suceda algo sobrenatural, eso humanamente no se va a poder hacer. Ahora bien, Cristo en el Nuevo Testamento le hace una promesa a la iglesia. Y esto no es nuevo. El cumplimiento de la misión siempre ha sido un desafío para la iglesia en todo tiempo, en todo momento. Y el desafío de llevar el evangelio al mundo no es nuevo, porque en el Nuevo Testamento la iglesia apostólica también tuvo el mismo desafío. ¿Cómo fue posible que una iglesia pequeña, como lo era la iglesia apostólica, pudiera alcanzar el evangelio en tan solo una generación? ¿Cómo es posible que 30 años después de Cristo haber dado la gran comisión, ya los discípulos de Cristo habían alcanzado todo el mundo conocido de entonces? Esas son preguntas interesantes que nosotros podemos responder y están disponibles. Los discípulos recibieron el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La gracia de Dios rebosó en sus corazones hacia sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Y solo unas cuantas décadas después de la crucifixión, el apóstol Pablo informó que el evangelio había sido predicado a toda la creación debajo del cielo, según Colosenses 1:23. ¿Cómo fue posible eso? La gran comisión fue acompañada de la gran promesa. ¿Y cuál fue la gran comisión? Todos aquí la conocemos. ¿Cómo dice el Señor allí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él nos da la promesa de que estaría con nosotros. Esa gran misión fue acompañada de la gran promesa de Hechos 1:8 que dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Sin
la gran promesa, la gran comisión no se hubiera podido cumplir en el Nuevo Testamento. Y hoy también nosotros, esta promesa es para nosotros también. ¿Quién dice amén por eso? El Espíritu Santo también está disponible hoy para los discípulos del siglo XXI. 20 siglos después, el Espíritu Santo está esperando por testigos que estén dispuestos a dejarse utilizar por Él. El amor de Cristo controló cada aspecto de la vida de los discípulos y los movilizó a un compromiso ferviente para servirle en el primer siglo. Buscaron a Dios para recibir el poder prometido del Espíritu Santo y se arrodillaron delante de Él con sentido de confesión y ferviente arrepentimiento. Su prioridad fue buscar la bendición de Dios. Hoy también nosotros necesitamos hacer exactamente lo mismo. Sin la presencia del Espíritu Santo controlando la vida de cada creyente, no será posible cumplir la misión de la iglesia. Por eso, hoy más que nunca se hace necesario experimentar un reavivamiento en la vida de la iglesia. Pero ¿dónde debe empezar ese reavivamiento? ¿Dónde debe comenzar? Precisamente en la vida de cada uno de nosotros. Mucha gente está esperando que el Espíritu Santo tome posesión de la iglesia, que sea derramado sobre la iglesia en su plenitud. Pero esto no va a suceder. Los discípulos, ellos decidieron por quiénes, por ellos. ¿Recuerdan ustedes? Ellos entraron al aposento alto porque Jesús le había hecho esta promesa de que no se fueran de Jerusalén sin recibir el Espíritu Santo, que no se fueran a cumplir su misión sin recibir el Espíritu de Dios que vendría sobre ellos. Por eso, en 10 días, tan solo en 10 días, ellos recibieron esta promesa. Cristo fue crucificado el día de la Pascua, que era cuando los judíos celebraban la salida de ellos de allá, de Egipto, cuando sacrificaron al Cordero que representaba a Cristo. Luego, ellos llegaron 50 días después, llegaron al monte Sinaí, donde recibieron la ley de Dios. Así que el día de Pentecostés lo que se celebraba era que Dios había dado su ley al pueblo. Entonces Cristo, después de haber muerto, resucitó y tomó 40 días con sus discípulos aquí. Luego de los 40 días ascendió y luego pasaron 10 días y el día de Pentecostés, justamente el día de Pentecostés que se celebraba cuando Dios había dado su ley en el Sinaí, ese día ellos recibieron el Espíritu Santo. Así que la ley de Dios se escribió no en tablas de piedra, sino ahora se escribió con fuego. ¿Dónde? En las tablas de su corazón. Y eso marcó una diferencia. Déjenme decirle, hermanos, que una persona llena del Espíritu Santo puede hacer más que 100 personas sin el Espíritu Santo. Y eso pasó el día de Pentecostés. Esos 120 discípulos que estaban allí fueron llenos con el poder de Dios. No estaban todos los discípulos, estaban solamente los que estaban en Jerusalén. Pero esos recibieron y en pocos días se comenzó a ver el fruto del trabajo. Donde en el primer sermón, ese mismo día, el primer sermón que dio Pedro, un sermoncito de 5 minutos, ¿cuántos se bautizaron? 3,000. Pocos días después, otro sermón, se bautizaron ¿cuántos? 5,000. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos queridos, la iglesia apostólica estaba clara de que su misión no sería posible sin la presencia del Espíritu Santo, sin que el Espíritu Santo tomara el control de cada uno de ellos. Al describir la experiencia de los discípulos en aquellos días,
Elena de White, en el libro en Los Hechos de los Apóstoles, página 30 y 31, dice lo siguiente: poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado al maestro por su tardío entendimiento y su falta de comprensión de las lecciones que el Señor quería impartirles. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que les había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo les había prometido. Hermanos queridos, ese mismo poder, como dije antes, está disponible también para los discípulos del siglo XX. Hoy, nunca antes en la historia de la humanidad habían habido tantos cristianos como hoy. Más de 2.500 millones de personas que profesan ser cristianos. Pero nunca antes el cristianismo había sido tan flojo. Nunca antes el cristianismo había sido tan carente de poder como lo es hoy. Y es precisamente a la falta, a la ausencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, de cada persona. Hoy más que nunca, Cristo desea cumplir su palabra en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo fue derramado con poder el día de Pentecostés. Miles fueron convertidos en un solo día a través del mensaje de la palabra de Dios. Pero esa promesa también es para el tiempo del fin, el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Esta pandemia no es más que una antesala de la crisis final que vendrá sobre este mundo. Y yo digo que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Y todos nosotros necesitamos hacer arreglos para ser los protagonistas precisamente de esta etapa de la historia de la humanidad. El derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, en la lluvia temprana, fue solo un preludio de lo que vendrá en el tiempo del fin. Dios ha prometido derramar su Espíritu en abundancia en los últimos días, según lo relata Joel 2:23, también Zacarías 10:1. La tierra será alumbrada con la gloria de Dios, dice Apocalipsis 18:1. Y la obra de Dios en la tierra será rápidamente concluida, según dice Mateo 24:14, porque el Evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones. Todas estas promesas son para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para que haya un reavivamiento? El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué yo necesito para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué hicieron los discípulos el día de Pentecostés? Hicieron 3 cosas. Número 1, oraron. Oraron como nunca antes habían orado en su vida. Oraron con sinceridad de corazón. Se arrepintieron de sus pecados y pusieron en claro su vida con el Señor. La segunda cosa que hicieron fue que estudiaron las Escrituras. Estudiaron allí cuál era la misión que ellos tenían que cumplir. Vieron cómo todas las profecías se habían cumplido en Cristo y todos los planes que Dios tenía para realizar durante esos 10 días. Y lo tercero que decidieron fue testificar al mundo. Por eso la primera cosa que hicieron cuando recibieron el Espíritu Santo fue ¿qué cosa? Dar testimonio a la gente que estaba allí. Hubo un gran terremoto, hubo lenguas de fuego allí
representando al Espíritu Santo. Y una gran multitud se reunió a causa del estruendo que salía de esa casa donde ellos estaban en el aposento alto. Cuando esto sucedió, el pueblo se reunió, Pedro dio testimonio y 3,000 personas se convirtieron. Estos mismos 3 elementos se necesitan hoy día. Necesitamos mucha oración, necesitamos el estudio de la palabra de Dios, necesitamos la testificación, compartir el evangelio con otros. Y este llamado es para los niños, este llamado es para los jóvenes, este llamado es para los adultos, para las personas mayores, para toda persona que dice y creer en Cristo y lo acepta como Señor y Salvador personal. Cientos de miles de personas aceptarán el mensaje de Dios en este tiempo. La iglesia no va a terminar con menos poder que con el que comenzó. Así como hubo una lluvia temprana, y este símbolo de la lluvia temprana y la tardía es bueno entenderlo. En el Medio Oriente hay 2 épocas de lluvia. Está el verano, la temporada del verano y la temporada de la primavera. La lluvia temprana precisamente es la primavera para sembrar, para que florezca. Y la lluvia tardía es la lluvia del verano para cosechar los frutos. La lluvia temprana representa el día de Pentecostés y el inicio formal de la iglesia. Ese día fue que se inauguró formalmente la iglesia de Cristo. Y el último día de la historia de la iglesia será cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Antes de que Jesús venga, el Espíritu Santo será derramado sobre cada persona. La Biblia dice que será derramado sobre los jóvenes y también sobre los ancianos. Y muchas cosas extraordinarias, las señales que hubo allí, volverán a suceder en este tiempo del fin. Por eso, hermanos, tenemos que hacer lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron ellos? Oraron, estudiaron las Escrituras y testificaron. Esas son las 3 señales, las 3 claves del reavivamiento. El problema está que mucha gente está esperando recibir el Espíritu Santo para comenzar a orar. Mucha gente está esperando recibir el Espíritu Santo para comenzar a leer la Biblia, estudiarla. Mucha gente está, o mejor dicho, practicar lo que ella dice. Mucha gente está esperando el Espíritu Santo para comenzar a testificar. Pero los discípulos lo comenzaron a hacer desde antes. Y por eso se cumplió al pie de la letra la promesa que se les había dado. Sin un genuino reavivamiento espiritual, es nuestra mayor y más urgente necesidad. No deberíamos como líderes, como miembros de la iglesia, procurarlo en todo momento y en todo tiempo. Nuestra gran necesidad es el reavivamiento y la reforma. Cuando buscamos a Jesús, Él nos llena de su presencia, de su poder, a través del don del Espíritu Santo. Anhelamos conocerlo mejor y para ello el Espíritu Santo reaviva las facultades espirituales que han sido adormecidas. La iglesia de hoy necesita despertar a este tiempo y solo el Espíritu Santo puede reanimar nuestras facultades espirituales que han sido adormecidas por el pecado, han sido adormecidas por el ambiente que nos rodea. Los discípulos llegaron a entender plenamente el día de Pentecostés para qué estaban aquí. Mucha gente hoy piensa que la iglesia es para simplemente venir, sentarnos ahí, escuchar un buen programa y punto. Eso es el resultado de una iglesia adormecida. La verdadera iglesia, la iglesia que el Señor espera, es la iglesia que está en la calle testificando, que está en la calle
orando, que está en la calle dando a conocer la palabra de Dios. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y una reforma significa una reorganización, un cambio de las ideas, de las teorías, de los hábitos y de las prácticas de nuestra vida. La reforma no producirá los buenos frutos de la justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento espiritual. El reavivamiento y la reforma se han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse la una con la otra. Una tiene que ver con lo interno y otra tiene que ver con ¿qué? Con lo externo. Ambas cosas deben suceder. Pero esta es una obra que no depende de nosotros. ¿Depende de quién? Del Espíritu Santo. Mucha gente han querido hacer reformas sin el Espíritu Santo y terminan en el fanatismo. En el fanatismo, acusando a todo el que ven que no piensa como ellos, lo acusan. Otros han querido hacer un reavivamiento sin el Espíritu Santo y lo que termina en un triste espectáculo. Hermanos, solo el Espíritu Santo producirá una reforma en nuestras vidas. Porque solo el Espíritu Santo nos señala cuáles son las cosas que están malas en nuestra vida. Por fuera todos nos vemos bien, pero por dentro posiblemente hay muy graves problemas. Y el cambio que el Señor quiere hacer es desde adentro hacia afuera. Y repito y concluyo con esto. ¿Cuáles son los 3 elementos que necesito practicar para que el Espíritu Santo tome el control de mi vida y haya un reavivamiento y reforma? 3. La oración, que es la llave. Número 2, el estudio de la palabra de Dios. Pero no es leer la Biblia, es ver cómo yo practico lo que ella dice. Porque aquí todo el que está aquí ha leído la Biblia. Ahora estamos practicando lo que ella dice. Y tercero, testificar. Todos los reavivamientos que han habido en la historia de la iglesia han tenido estos 3 elementos. De hecho, la iglesia adventista del séptimo día nació como fruto de un reavivamiento, el reavivamiento milerita. Por eso nosotros no usamos la palabra avivamiento, sino como reavivamiento, porque ya tuvimos uno al inicio de la iglesia adventista el séptimo día. Así como lo tuvieron los apóstoles también. Hoy necesitamos que esa experiencia se repita. Dios quiere que terminemos con la indiferencia nuestra, hermanos. Quiere que nuestras facultades mentales sean reactivadas, que dejemos de estar dormidos y que nos levantemos y nos pongamos en pie. 3 cosas. Número 1, oración. Número 2, estudio y práctica de la palabra de Dios. Y número 3, testificación. ¿Quiénes de los presentes les gustaría ser parte de este reavivamiento espiritual? ¿Quiénes están dispuestos a practicar estas 3 disciplinas espirituales que he mencionado? La oración, el estudio de la Biblia y la testificación. Yo te invito a ponerte de pie. Si lo vas a hacer, si no lo vas a hacer, te puedes quedar sentado. Pero si quieres realmente un reavivamiento en tu vida, yo te invito a ponerte de pie hoy. No importa tu edad, si eres un adolescente, un niño, un joven, un adulto. Dios puede usarnos a todos. De hecho, en este último tiempo, Dios va a usar más a la juventud. Porque la juventud tiene mucha potencial, conocen la tecnología. ¿Cuántas cosas puede hacer un joven en las redes sociales para que otros conozcan a Cristo? Así que en lugar de perder nuestro tiempo, el que pierde hoy su tiempo va a perder, hermano, la vida eterna. Porque no es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de aprovecharlo en estas 3 cosas.
y de prepararnos en el corto tiempo. Y a ti que me estás escuchando en las redes sociales, también te invito a ponerte de pie allí, poner tu corazón de pie y decirle: Señor, yo quiero orar, yo quiero estudiar tu palabra, yo quiero testificar. Vamos a orar. Padre Santo y Dios del cielo, glorificado sea tu nombre en esta hora. Alabamos tu nombre, Señor, porque grandes son tus bondades, grande es tu misericordia en todo tiempo. Señor, nosotros en este momento, al escuchar este mensaje de tu palabra, este llamado que tú haces al reavivamiento y a la reforma, al cumplimiento de la misión, nos hemos puesto de pie para decirte que puedes contar con nosotros. Permite que el Espíritu Santo tome el control absoluto de nuestras vidas, que sea el director de la iglesia y que tú nos equipes con los dones necesarios para cumplir tu misión. Señor, nos comprometemos a hacer estas tres cosas. Número 1, a orar. Nos comprometemos también, en segundo lugar, a estudiar tu palabra y practicar lo que ella dice en nuestras vidas. Y número 3, nos comprometemos a compartir tu palabra con todo aquel, con la persona que nos relacionamos. Gracias, Señor. Permite que esto, más que un simple decir, llegue a ser una práctica constante en nuestras vidas. Que podamos llegar a ser discípulos de Cristo Jesús. Es en el nombre de tu Hijo amado que te lo imploramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano y hermana, en esta hora. Practiquemos lo que hemos aprendido. Solo allí es cuando tiene el efecto y el poder para transformar nuestras vidas. Bendiciones.